Para seguir conociendo un poco más sobre la figura de las mujeres a quienes llamamos fortineras o cuarteleras, que vinieron también acompañando la llegada a estos territorios, vamos a indagar un poquito más hoy para poder conocer cómo fue que llegaron acá, pero además saber si vinieron acompañadas de sus hijos, cómo se instalaron, qué actividades pudieron ir haciendo, porque sabemos que fueron fuertemente muy importantes, ¿no?, para acompañar al hombre en esta llegada al territorio. Sí, bueno, principalmente vamos a ir a los documentos escritos, a los archivos, como para avalar los relatos. Vamos a tomar un libro que se llama El Campamento, que es del coronel Alberto Pechman, que básicamente este libro cuenta situaciones cotidianas que no se conocen mucho en general en la historia oficial, vamos a decir entre comillas, que sucede del ejército, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasaba con los niños? ¿Cuál era la situación cotidiana? ¿Qué hacían? Así que bueno, yo voy a leer un fragmento que da cuenta del relato de este coronel y de las vivencias y la percepción de él por aquel entonces. Y dice: debo un recuerdo a las pobres mujeres del regimiento. No he olvidado sus servicios y he sido testigo de la abnegación de aquellas infelices. Había mujeres de todas las provincias argentinas, viejas y jóvenes, en número de 45 más o menos, unas casadas por la iglesia y otras sin legalizar su unión. Sus viviendas, un rancho con un cuero por puerta, algún camastro y cajón por mobiliario, y trastos mugrientos e inservibles eran todo su ajuar. Recibían como racionamiento 1,5 libras de carne, alguna onza de arroz que, unido a la parte del marido, cuando estaba presente en el campamento, les permitía mantenerse ayudándose con mate amargo. El agua y la leña la traían desde lejos y andaban siempre con hijos a cuestas. Lavaban la ropa de la tropa a cambio de una parte de la quincena, que consistía en yerba, jabón, tabaco muy malo y 2 pliegos de papel de fumar. Prestaban muchos servicios y generalmente eran mal remuneradas. Oficiaban algunas de curanderas, como por ejemplo la viejita Pilar, mujer del cabo Martínez, que cuando el general don Teodoro García estuvo enfermo en Puan, antes de la expedición de 1879, ella fue la que con sus tisanas, ungüentos y trapos calientes lo levantó de la cama. Mira, Cintia, en referencia a esto que vos nos contás, entendemos que la vida fue muy sufrida de estas mujeres, pero por ahí algunas de ellas con conocimientos que traían o ciertas habilidades también habrán logrado cierta jerarquía en esta sociedad que se estaba gestando. Pienso y te pregunto, ¿qué pasaba, por ejemplo, pensamos en mujeres que algunas vinieron con hijos, pero otras los gestaron y los tuvieron en estos territorios? ¿Y cómo era esa llegada de esos nuevos hijos? Bueno, efectivamente, había nacimientos, en este movimiento del ejército y de estas mujeres que seguían a sus esposos o sus parejas. Y bueno, vamos a citar la fuente, vamos de vuelta a este relato de Pechman, que habla justamente de un nacimiento. Mirá qué interesante y qué, bueno, como para que nos figuremos la situación difícil de ese momento, ¿no? Dice: durante la expedición al desierto hubo algunos nacimientos en plena pampa árida. El mejor documento es el parte de la Raquel, mujer del cabo Cardoso, que fue auxiliada por mamá Pilar, ayudada por el mismo cabo, al reparo de un chañar y de una manta que la protegía del viento. Fue acomodada como se pudo, después de ser bajada del caballo. En tanto, el cabo aseguraba la bestia en el tronco del árbol y, contando como recurso higiénico con 2 caramañolas de agua facilitada por 2 soldados de la marcha. La viejita hizo su trabajo presentando a un hermoso, entre comillas, salinero, pues en esos momentos el regimiento se encontraba marchando por las Salinas Grandes. Qué importante, Cintia, hablar de esta tarea o este rol, ¿no?, que les quedó encomendado a estas mujeres, ¿no? Ser parteras, traer a esos niños que fueron gestados o que nacieron en estos territorios.
Pero también esto que vos compartís deja entrever la pobreza y las carencias de estas mujeres, que tenían varias tareas asignadas, pero que no tenían las condiciones para esto, ¿no? ¿Cómo era entonces vivir y en qué condiciones para estas mujeres en ese momento? Y la verdad es que según las fuentes escritas, los relatos de estos coroneles o personas que escribieron en el momento, se entiende que era terrible, que era un rol muy sacrificado, el de lavar la ropa, pero no solo eso, sino el del día a día, el de poder subsistir con los niños a cuestas, durmiendo mal, el frío, porque además iban avanzando conforme el ejército avanzaba, ¿viste? Hacían como base en un fuerte y luego acompañaban la situación. Por ejemplo, si tocaba Diana a las 4 de la mañana, a lo mejor hasta sin dormir, salían con los chiquillos a cuesta y les daban poco tiempo porque el ejército también tiene, no sé, tocan Diana, se empiezan a hacer las filas y al cabo de 20 minutos ya arrancan y avanzan de noche con frío, y ellas a la par de los hombres iban atrás, hacían filas, esto también lo dice en el relato Pechman, hacían filas paralelas a los uniformados, o sea, un costadito obviamente, y arrancaban y iban obviamente sin bañarse, con la ropa sucia, con los trastos que tenían. Inclusive también relata que, por ejemplo, muchas tenían las manos lastimadas del frío y de juntar leña o bruquillas y también el estiércol de la vaca para hacer fuego. Y obviamente trataban de abrigarse de alguna manera, digamos, ¿no? Así que no, la verdad que por lo leído era bastante difícil, era un rol complicado.